Una de las cosas que llama la atención en el expediente que sometió el Ministerio Público para las medidas de coerción que se van a tratar hoy, es que en el informe del allanamiento a la residencia del mayor general Cáceres Silvestre, encontraron un informe de inteligencia de una investigación que le estaban haciendo, ¿saben a quién? Al que en ese momento era Procurador General de la República, que era el doctor Francisco Domínguez Brito. Le estaban espiando al procurador. ¿Serán los tiempos en que ese procurador acusó a Félix Bautista ante la Suprema Corte de Justicia? Porque lo que no dice el acta de allanamiento es el contenido de ese informe de inteligencia sobre Domínguez Brito. Pero ellos estaban espiando a Domínguez Brito. Lo sabrá Domínguez Brito, se estará enterando ahora. Es posible, porque él ve este programa. Ningún medio lo ha sacado todavía, porque el expediente es largo, son casi 200 páginas, pero Uchi, la verdad es que llama la atención, y fue hecho en el momento en que Domínguez Brito era Procurador General de la República, porque lo pone. Cita también una emisora, de las escuchas de una emisora, los reportes, pero eso es normal, periodistas que lo estaban como escuchando, pero era lo que decían públicamente, o sea, nada sugiere que fuera como detrás, pero lo de Domínguez Brito sí que nos llamó la atención. Procurador General de la República, espiado, ¿qué buscaban escuchando o qué significa ese informe de inteligencia de Domínguez Brito? Sí, yo creo que es muy sintomático en el contexto de lo que fue el gobierno de Danilo Medina en materia de espionaje y en materia de vulneración de derechos fundamentales de esa índole. Es decir, no encontraban la corrupción, se preguntaban de cuál corrupción hablaba todo el país, pero sabían, reitero, que hacía una jueza de la sala penal y perseguían o espiaban al procurador general del momento. Entonces parecería de ellos mismos y de su comité central. Correcto, entonces parecería como que les preocupaba más la persecución de la corrupción que en efecto cuál era la corrupción. Exactamente. Y yo creo que eso deja muy claro cuál era la línea más alta del gobierno de entonces, porque al final de querer saber cuál era la corrupción, lo primero que había que hacer era permitir que la Procuraduría hiciese y fomentar, de hecho, que la Procuraduría tuviese suficiente independencia para hacer su trabajo, como por ejemplo pasa ahora, uno, y dos, no perseguir a precisamente las dos instancias que se encargan de administrar justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, a sus más altos estamentos. Es decir, espiaban al Procurador General de la República que tenía un expediente contra Félix Bautista. Y eso fue durante el otro gobierno, el de Leonel, ¿verdad? No, perdón, ya era Danilo, exacto. Y entonces espiaban al procurador y espiaban también a una jueza, nada menos que a la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la que tiene que ver con los casos de corrupción. A esos los espiaban, pero no se daban cuenta de que el jefe de la seguridad del presidente tenía todos estos negocios que están saliendo a la luz ahora. Todos estos actos de corrupción. Ni espiaban, ni se informaban sobre los negocios de los hermanos del presidente tampoco. Tú lo has dicho con mucho tino, cuando señalaste hace un minuto aquí, que en lugar de ocuparse de investigar los actos de corrupción, estaban investigando a los que investigaban actos de corrupción. Esa era su preocupación, no la corrupción, sino quién podía saber qué. Y hay que decir también que a pesar de que cuando uno defiende una justicia independiente, uno no se refiere a la buena voluntad de quien ocupe el cargo en el turno, sino a algo que estructuralmente garantice y blinde una justicia independiente, la verdad es que no era lo mismo. Las dos procuradurías del mismo Danilo Medina no fueron iguales, no era lo mismo la procuraduría de Domínguez Brito que la procuraduría de Rodríguez. Entonces,
¿Por qué aparece, por ejemplo, un informe de inteligencia donde Cáceres, precisamente de la Procuraduría de Domínguez Brito, que tenía algunos expedientes que tenían que ver con corrupción, que sí tenían vocación de futuro y de triunfo en los tribunales? Y no de la Procuraduría en sentido general, sino del Procurador General de la República, ese informe de inteligencia. Pero bueno, vamos a ir buscando otros detalles en ese largo documento. Hoy comienza el conocimiento de las medidas de coerción. Vamos a ver también si tiene un carácter público. Queremos decir, es importante, como fue el caso Antipulpo, que son audiencias, las audiencias preliminares. El país pudo verlo. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, cuando comience el conocimiento de ese proceso. Pero yo quiero pedirles a nuestra productora una imagen que he compartido, que es una carta del actual director de la Policía Nacional sobre otro tema. Esta carta se refiere a una solicitud que le hicieron de información sobre lo que pasó en el campamento de las mujeres que reclaman la inclusión de las 3 causales frente al Congreso Nacional. Entonces, recuerden que fueron con cuchillo en mano a cortar. ¿Qué dice él? A cortar las casitas de las campaña. Casetas, ajá. Las casas de campaña. Dice, del 22 de abril, dice, al presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cortésmente, en respuesta a su comunicación de fecha 20 de los corrientes, mediante la cual nos solicita un informe relativo al incidente ocurrido el 19 de los corrientes entre miembros de la Policía Nacional y ciudadanas que pretendían instalar un campamento frente al Congreso Nacional para exigir la inclusión de las 3 causales al Código Penal. En ese sentido, tenemos a bien informarle que a eso de las 23 horas de dicha fecha, el general de brigada José Antonio Ceballos, director central del Distrito Nacional, fue contactado por el coronel Franco Camacho, Fuerza Aérea Dominicana, encargado de seguridad del Congreso Nacional, para informarle que varias personas se encontraban instalando tiendas de campaña frente a dicho parlamento, por lo que de manera preventiva se procedió a dar instrucciones al coronel Fausto Tomás Aquino y al teniente coronel Eddie Bienvenido Mansueta Vázquez, comandante y supervisor del Departamento del Distrito Nacional, respectivamente, para que se presentaran a dicho lugar a indagar si las personas que se encontraban allí tenían el permiso correspondiente y que de lo contrario le invitaran a retirarse a sus hogares. En ese momento la señora Mayul Pérez, viceministra de Interior y Policía, lo llamó vía celular para tratar el tema ya descrito, manifestándole al oficial general, a la referida funcionaria, que se estaba violentando el toque de queda y que convenciera al grupo de retirarse para que por la mañana y con la autorización correspondiente procedieran a realizar su manifestación en dicho lugar. Pero luego de agotar un diálogo durante más de 1 hora con las mismas, al esta no extemperar, se procedió a desmantelar las referidas tiendas sin ocasionar daños personales. El mayor general Eduardo Sánchez González, director de la Policía Nacional. Vengan conmigo porque quiero presentarles un video. Esa conversación con el general Bienvenido, o el coronel Bienvenido Mansueta, quedó grabada y de hecho está en este video que ustedes van a ver. Ahí hay otros elementos, pero básicamente fíjense en la conversación que él sostiene con María Teresa Cabrera y cómo culmina la conversación. Parte de este video había circulado, pero no tenía el fin de la conversación. Esto es importante. Vamos a verlo. Venga aquí. No, está bien, tranquilo, déjalo policía allá. Aguanten allá. Manténganse allá. No, pero nosotros tampoco no es que nos vamos... Señora, tranquila, que nosotros no estamos buscando conflicto. Eso no lo podemos garantizar. Vamos a dejar una guagua aquí para que le dé protección. Muy bien. Y ustedes mantienen así, ¿está bien? Perfecto. Gracias. Bueno. Tranquila, que nosotros no estamos buscando conflicto. Que nosotros no estamos buscando conflicto. Que nosotros no estamos buscando conflicto. ¡El cuchillo, ¿dónde está! ¡El policía del cuchillo! Los actos violentos que en la madrugada de hoy son una manifestación más de la violencia estructural. Ahí tienen ustedes ese inicio. Yo quiero repetir el inicio, el comienzo, para que ustedes observen cómo termina la conversación. Termina diciendo, ven ustedes, súbale para que escuchen. Manténganse allá. No, pero nosotros tampoco no es que nos vamos... Señora, tranquila, que nosotros no estamos buscando conflicto. Eso no lo podemos garantizar. Vamos a dejar una guagua aquí para que le dé protección. Muy bien. Y ustedes mantienen así, ¿está bien? Perfecto. Gracias. Bueno. Tranquila.
Escucharon eso, le vamos a dejar la guagua aquí para que le dé protección. Ustedes mantienen aquí, está bien. Así, ahí cerraron la conversación y después, en horas de la madrugada, aparecieron estas personas con sus cuchillos en mano. Solo queremos mostrar porque la evidencia está muy clara, las conversaciones estaban grabadas, este es un tiempo en el que la gente documenta más en escenarios como ese. Y dice la afirmación del general, del coronel que está ahí, que le dice, le vamos a dejar un vehículo aquí para que le dé protección, está bien, la actuación posterior, y desdice lo que ocurrió, no se compagina con lo que afirma el director de la Policía Nacional en esta carta. Probablemente no vaya a pasar nada en el sentido de que yo creo que esto fue una orden. Pienso que probablemente la orden no la dio el director de la policía. No tiene uno en la cabeza de que una orden de esa naturaleza, con las implicaciones que tiene, de hecho, ese acto, en particular ese acto, no ningún otro, ese acto, ha puesto las 3 causales en la mira internacional. Ese acto. Fue ese acto. Eso originó, y si ustedes lo buscan, que las 3 causales o la lucha por las 3 causales en República Dominicana estuviese en todos los periódicos de América Latina, que se expresaran desde México, que hablara un senador en Puerto Rico, que lo vimos en Argentina, en diferentes países. Ese acto, yo creo que la gente que está aquí, que piensa y que analiza y que pondera dentro del Estado, sabe que algo así puede ocurrir y dudo mucho que una decisión de esa naturaleza la pueda dictar un director de policía por sí mismo, nada más. Pero bueno, que conste en acta porque este es el documento remitido a la Cámara de Diputados para explicar o intentar explicar lo que pasó. Nos tenemos que ir, pero yo creo que es importante escuchar al fiscal de Santiago, que fue suspendido en sus funciones. Él habló, el señor José Francisco Núñez, y dice que él no ha sido suspendido, sino como cesado. Es una cosa como de término, que ellos saben, porque a fin de cuentas es que ya no está en la fiscalía, pero que el término no es ese. Vamos a ver lo que dice el fiscal de Santiago, que se encuentra fuera de su cargo hasta que el Consejo Superior del Ministerio Público valore las acusaciones de las que está siendo objeto. Le están señalando, dice, que por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Vamos a esperar que esto no ni siquiera suspendido esto, lo que estamos cesantes, porque estamos esperando lo del Consejo. Y ya que sea el Consejo, somos respetuosos del órgano, el órgano que preside el Ministerio Público. Esperar que eso, la verdad va a salir y no hay que desesperarse el tiempo. Y es bueno que sepa la prensa nacional, solicitamos, ya tenemos la acuse a la Procuradora General de la República, una auditoría de la Fiscalía completa. O sea, ya se la solicitamos, fue recibida, y por eso es que estamos aquí, porque para entregar bajo una auditoría, bajo un inventario, toda la documentación de la entidad. Uchi Lora Carolina, yo quisiera que nos pongan a los 3 un minuto. Esa diferencia entre cesante y suspendido. Llama la atención. Él dice que él no está suspendido, que él solo está cesante. Pero cesante es votado, es cancelado. El solo, es decir, de hecho es el concepto de la cesantía, sí, ¿no? Y el uso del término solo, como si es menos que haber estado suspendido. Sí. Solo cesante, o sea, te pararon ahí, ya no estás. Tiene problemas. Suspendido, no sé. Tiene problemas, sí. Problemas serios, pero bueno. Ahora, una cosa importante, que no se ha dicho, dice que está siendo investigado sobre casos graves, pero no se ha dicho qué clase de caso. No se ha dicho, se ha comentado de algunas libertades que dio, pero no se ha dicho a quién ni de qué estaban acusados esas personas favorecidas por él. Yo no sé si el fiscal se refirió creo que sí, que se refirió al atrincheramiento en otras declaraciones, porque usted vio que dijeron que se había trincherado, que es una cosa novedosa. Sí. Entonces, él dijo que no, que estuvo como en una actividad y según los reportes permanecía en la oficina de la Fiscalía y dando vuelta ahí en la Fiscalía. De hecho, tenemos unas imágenes que Telesistema así difundía en el día de ayer. Pero bueno, aquí escríbanos viendo el DRD, Uchi, vamos a proponerle a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre estar cesante y suspendido? Bueno, mira, antes de irnos a la pausa, aquí encontré la mención en el expediente de la investigación o del folder
sobre Domínguez Brito. Dice un documento con encabezado confidencial Wow. de fecha 18 de abril de 2014. Hay que chequear qué estaba pasando ahí. Fecha 18 de abril 2014. Nota informativa conteniendo 7 páginas con datos correspondientes al ex procurador general de la República. Ah, ya era ex cuando eso. Al ex procurador general de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito. Fechado 18 de abril del 2014. 7 páginas de informe sobre Domínguez Brito. Un informe confidencial. Me imagino que se está enterando ahora. ¿Y sabe lo que pasa, Uchi? Que probablemente la inteligencia de un país pueda trabajar diferente hasta del presidente. Lo que no parece que uno pueda explicarse es que eso esté en la casa de alguien. Porque digamos, si las instituciones, exacto, ¿entiende? Que eso esté en la casa personal de alguien. ¿Por qué está en la casa personal de alguien y quién es ese alguien? Sí. Uchi, Porque con esa estructura. Sí, Edith y Uchi, solo aclarar muy rápidamente que cuando ese informe se refiere a ex procurador, se refiere porque hoy es ex procurador, porque en abril de 2014 Era el procurador. señor Domínguez Brito era procurador general de la República. Fue designado en el año Muy bien. 2012 durante el primer gobierno de Danilo Medina, el 16 de agosto, y en 2014 permanecía aún en esa función. Exacto. Entonces, 7 páginas de inteligencia del ¿Y Ministerio el Público caso sabrá. de Félix Bautista de cuándo es? Ay, ahora estoy buscando todo Vamos lo a que hacer ese había cruce. en ese primer cuatrimestre. Lo mencionamos ahorita. Sí, Vamos a porque hacer ese exactamente. cruce. sí, estamos tengo que ir. pasados de la pausa. Regresamos en un momento.